mientras la situación de los refugiados sirios en Líbano se pone cada vez más complicada, el Estado Islámico ha difundido su nuevo video, su nueva propaganda que muestra una supuesta vida normal en la ciudad iraquí de Mosul. Veamos. Líbano está restringiendo el ingreso de sirios en su país con la imposición de trámites y visado necesario para poder pisar su territorio. Según las nuevas normas, serán necesarias visas para turistas, negocios, estudiantes, motivos médicos, tránsito y viajes de corta duración. Sin embargo, no se hace mención a los refugiados. Como se recuerda, este país acoge a 1,15 millones de sirios que han huido de la guerra. Muchos de ellos expresan su preocupación al respecto, como Mohamed Omran, un refugiado natural de Damasco. Yo he venido como refugiado y no tengo la prueba de que soy refugiado de Naciones Unidas, pero no sé si voy a necesitar un patrocinador, una visa o algo. Eso es lo que no entendemos. El alto comisionado de Naciones Unidas para Refugiados ACNUR ha reconocido que la carga que enfrenta Líbano con los refugiados sirios es enorme, pero ha expresado su preocupación porque no se menciona nada sobre ellos en las nuevas regulaciones, aunque las autoridades de Beirut han dicho que la práctica a favor de los más vulnerables continuará. ACNUR pide un pronunciamiento oficial que confirme por escrito lo expresado por el gobierno. Nos gustaría más información sobre cómo se llevará a cabo el procedimiento para garantizarlo. Mientras tanto, muchos de los refugiados en el Valle Bekaa tendrán que prepararse de cualquier forma para hacer frente a la tormenta de nieve que llegará esta semana a la zona. El Observatorio Sirio para los Derechos Humanos ha informado que las fuerzas kurdas controlan 80% de la ciudad siria de Kobani, cerca a la frontera con Turquía. Esto luego de recuperar varias zonas tomadas por yihadistas del Estado Islámico, entre ellas un complejo de seguridad y varias escuelas. Este fin de semana, el primer ministro australiano Tony Abbott llegó en una visita sorpresa a Irak para reunirse con su homólogo Haider al-Abadi. Abbott ha criticado al Estado Islámico y ha dicho que ellos rinden culto a la muerte. Por su parte, el gobierno iraquí ha saludado el apoyo de Australia en su lucha contra los terroristas de Daesh. Estos yihadistas han difundido una nueva producción audiovisual de propaganda conducida por el británico John Cantley, que se muestra en buen estado de salud recorriendo las calles de Mosul. El rehén convertido por la fuerza o voluntad propia en portavoz terrorista intenta detallar que en esa ciudad iraquí la vida continúa y busca demostrar que la gente no vive con miedo, criticando a los medios occidentales por lo que él llama contenidos engañosos. Muy bien, vamos a hablar de diversos temas, pero por ejemplo la situación grave que está viviendo los sirios que han decidido abandonar su país y son abandonados a su vez por los mafiosos que los dejan a la deriva en estos barcos y con el motor encendido, se desaparecen con el dinero. Y este sábado, por ejemplo, en el sur de Italia fueron rescatados 500 inmigrantes sirios, la mayoría niños y ancianos. Vemos esta lucha que tienen que hacer desde que viven en Siria, tratar de salir con vida y llegar a Europa o a Líbano ahora que van a tener que solicitar visa. Va a ser toda una odisea para ellos, ¿no? Pero además, digamos, uno aquí no puede decir algo como no queremos que vengan a nuestro país. Parte de lo que ha hecho que la guerra civil siria se prolongue en el tiempo, en primer lugar, y sea tan sangrienta, en segundo lugar, que ya van unos 200.000 muertes en 4 años, es el hecho de que hay una injerencia sistemática de actores externos, entre ellos potencias occidentales. Entonces ellos no son inocentes respecto a lo que pasa en Siria. Cuando una guerra civil se produce únicamente entre quienes son residentes del país, llega un momento en que la economía colapsa y no puede sostener la guerra, y por ende se busca algún tipo de solución. Pero si el financiamiento para la guerra viene de afuera, la guerra puede continuar incluso tras el colapso de la economía local. Entonces, digamos, no es que uno pueda decir aquí es un problema de los sirios. Tantos actores externos se están metiendo dentro de Siria que son responsables en buena medida de lo que pasa ahí y luego no pueden quejarse de que los sirios traten de huir hacia sus países. ¿Pero qué hace? ¿Pero qué se puede hacer? ¿Qué pueden hacer, digo yo, cuando Europa, prácticamente por ellos, no dejaría pasar a nadie más? El mismo Líbano pone un freno. Bueno, y no ayudan ni a los refugiados. En el caso de Siria, lo que algunos previeron podría, lo pongo en condicional, estar ocurriendo. Lo que algunos preveían era que a medida que la guerra civil siria se pareciera más a una guerra convencional, se iban a crear frentes de combate relativamente estables en el tiempo, y en tanto las partes vieran que solo se desgastaban sin avanzar, iban a tener incentivos para buscar un acuerdo.
Si se ha llegado a ese punto no queda claro, pero en todo caso ya no hay avances dramáticos de uno u otro bando como ocurría en los primeros 2 años de la guerra. Los frentes parecen haberse consolidado en lo esencial, salvo en las zonas donde opera el Estado Islámico, en donde los bombardeos aéreos de la coalición liderada por Estados Unidos hacen que la situación del control territorial sea más fluida. Ya, hablemos del Estado Islámico. ¿Qué papel cumple este rehén / presentador de televisión del Estado Islámico? Yo no entiendo. Yo a veces digo, el síndrome de Estocolmo no creo que tenga, ¿no? ¿A qué está jugando? No sé. Bueno, una posibilidad es simplemente está tratando de salvar literalmente el pescuezo, porque probablemente sepa lo que le ha pasado a otros extranjeros, sobre todo de potencias occidentales, ciudadanos de potencias occidentales, apresados por el Estado Islámico. Si tienes la opción de hacerles publicidad en lugar de ser decapitado, probablemente prefiera hacerle publicidad. Ahora, el tipo lo hace con tal entusiasmo que ya parece haber iniciativa propia. El tema con el síndrome de Estocolmo es que el síndrome de Estocolmo como concepto surge para referirse a gente que está secuestrada en un espacio cerrado, rodeado por fuerzas del orden, y en donde el secuestrado está en un contacto casi íntimo con el secuestrador, y en donde un asalto de las fuerzas del orden pone en riesgo tanto la seguridad del secuestrado como de la de los secuestradores, y entonces termina generando una empatía hacia el secuestrador. Bueno, él está en poder del Estado Islámico, y el Estado Islámico está siendo atacado por los, bombardeos de potencias occidentales, pero ¿en qué medida eso es equivalente a el síndrome de Estocolmo? No lo sé. En todo caso, demuestra un entusiasmo más allá de lo que las circunstancias ameritarían en su cobertura. Dicho sea de paso, miente, porque no lo dicen solo medios occidentales. Las agencias humanitarias occidentales y no occidentales, como el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, al que yo considero particularmente creíble, registran y documentan casos de decapitación por simplemente opiniones políticas, flagelación por consumo de alcohol. Entonces no es cierto que la gente viva sin miedo en esas zonas. Algunos probablemente los reciban, digamos, como una fuente de orden, un contexto en el cual las circunstancias eran caóticas, pero la mayoría probablemente obedezca por miedo. Claro, puede ser por miedo o simplemente ya se pasó al otro bando, que también puede ser una posibilidad. ¿Cuál es que también complica su situación en caso, por ejemplo, la coalición logre eliminar el Estado Islámico? Él ya podría terminar como uno de los sospechosos, y le preguntas por qué él. No, o sea, ¿por qué él y no? Hay 2 o 3 que han muerto de la misma nacionalidad. Bueno, yo presumo que matar a 2 o 3 era la condición para que el tercero o cuarto aceptara esto, ¿no? Si la alternativa es que te degüellen ante cámaras, ¿cuál sería el claro? Mejor es hacer publicidad, pensará en su foro interno, ¿no? Digamos, sí, ¿cuál será la verdad y qué pasará pues con la cabeza y cuál será la situación que tendrá que vivir también día a día? Muy bien, ahora vamos a hablar de Israel, que ha expresado su oposición contra la decisión palestina de firmar 16 tratados internacionales, incluido el Estatuto de Roma, para adherirse a la Corte Penal Internacional. El rechazo al proyecto de resolución de Palestina en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas obligó a las autoridades de este país a solicitar su adhesión a la Corte Penal Internacional a través del Estatuto de Roma, con la finalidad de denunciar a Israel por supuestos crímenes de guerra. El observador palestino ante Naciones Unidas, Riyad Mansour, ha destacado esta medida. Es un paso muy importante para buscar justicia a través de la vía legal. Es una opción pacífica y civilizada, una opción que cualquier persona que defiende la ley no debe temer. Y es una opción para pedir justicia por todas las víctimas que fueron asesinadas por Israel, la potencia ocupante. Según Naciones Unidas, la Secretaría ha recibido también documentos vinculados a la adhesión palestina a otros 15 convenios y tratados internacionales. Pero si Palestina ingresa en la Corte Penal Internacional, el brazo armado de la organización política Hamas podría ser también investigado por violar el derecho internacional. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu ha expresado su oposición al ingreso de Palestina a la Corte Penal Internacional.
Esperamos que la Corte rechace el pedido de la autoridad palestina, porque la autoridad palestina no es un Estado, es una entidad aliada con una organización terrorista como Hamas, que comete crímenes de guerra. Nosotros tenemos un Estado respetuoso de la ley, con un ejército moral que mantiene las leyes internacionales. En respuesta, el gobierno israelí también ha decidido congelar las transferencias de dinero a los palestinos, que asciende a 127 millones de dólares. El presidente Reuven Rivlin ha criticado la medida y dijo que perjudica los intereses del país. Además, señaló que ese dinero es necesario para que los palestinos puedan sobrevivir, aunque sí pidió represalia por la adhesión palestina ante la Corte Penal Internacional. De momento, el presidente palestino Mahmoud Abbas ha dicho que está discutiendo con Jordania la posibilidad de presentar nuevamente ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas otra resolución que pide el establecimiento del Estado palestino, que fue rechazada por falta de votos. Parecía olvidarse de la búsqueda de una... Muy bien, vamos a ver pues qué va a lograr Israel o también Palestina en las próximas semanas. ¿Qué significa la adhesión a la Corte Penal Internacional? Bueno, yo creo que y recomendaría al público que lea el editorial, la posición editorial del diario israelí Haaretz el día de hoy, donde indica: después de 21 años de negociaciones sin resultados, y estoy básicamente parafraseando lo que dice el diario Haaretz en su edición en inglés, las negociaciones se frustraron por la decisión israelí de no cumplir con la liberación de ciertos prisioneros palestinos. Y el diario Haaretz dice: no habiendo negociaciones, ¿qué podían hacer los palestinos? O recurrir a la violencia, cosa que hizo Hamas, o recurrir a Naciones Unidas, a la legalidad internacional, cosa que hizo la Organización para la Liberación de Palestina. Se plantea el tema de que las Naciones Unidas establezcan un plazo para una resolución del conflicto y el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas no lo aprueba. Nuevamente se pregunta al diario Haaretz qué pueden hacer los palestinos, o nuevamente volver a la violencia, o en su defecto dar el paso siguiente, que era pedir la admisión en la Corte Penal Internacional. Y han hecho esto último. Dicho sea de paso, primero está por verse si la Corte admite a los palestinos, porque su condición de Estado podría ser discutida. Suponiendo que lo admita, está por ver también si los palestinos deciden darle a la Corte jurisdicción sobre situaciones ocurridas antes de su fecha de aceptación o ingreso, porque en principio la Corte podría tener solo jurisdicción desde el momento de ingreso. Hay una cláusula que permite darle jurisdicción retroactiva, y entonces bajo esa cláusula la Corte podría ver el tema de Gaza, lo que ocurrió en Gaza entre julio y agosto del año pasado. Pero en ese caso la Corte podría investigar todo lo que ocurrió, no solo lo que hizo Israel, sino también lo que hizo Hamas. Mi posición personal es que la única entidad internacional que podría ver este tema con independencia es precisamente la Corte Penal Internacional, y yo en lo personal creo que deberían someterse a su jurisdicción tanto palestinos como israelíes. Eso no va a ocurrir, obviamente, pero en todo caso uno no puede decir que eso sea un acto hostil de los palestinos, porque los palestinos lo que están haciendo es recurrir a una instancia del derecho internacional a la que han recurrido, por lo menos de la que son parte, más de 122 países, incluyendo el Perú. No es un acto unilateral. Claro, y la denuncia es contra el Estado, por ejemplo, por crímenes de guerra, ¿contra el Estado o contra individuos? Contra individuos. La Corte no juzga estados, juzga individuos, pero además uno no le puede decir juzga solo los crímenes de él. O sea, la Corte dice, bueno, yo juzgo lo que ocurrió durante los enfrentamientos y puedo llegar a la conclusión de que las dos partes son responsables de crímenes. Muy bien, ahora vamos a hablar de Túnez. El exministro del Interior, Habib Essed, ha sido elegido como nuevo primer ministro por el presidente Beji Caid Essebsi.